El 95% de nuestra vida proviene de los programas sobre cómo vivir que obtenemos durante nuestros primeros 7 años de existencia. Por esta razón, la gente pobre sigue siendo pobre y la gente rica continúa teniendo dinero. La película The Matrix no es ciencia ficción, es un documental. Es un hecho que todos los seres humanos, durante sus primeros 7 años de vida, descargan los programas mediante un proceso similar al de la hipnosis. El cerebro de un niño menor a esa edad está en una frecuencia vibratoria más baja. Si pones cables de entrada en la cabeza de una persona y lees la actividad cerebral mediante un electroencefalograma, verás que en un niño menor a 7 años hay una vibración más baja que la de los niveles de conciencia. Esto se llama theta. Theta es la imaginación. Por eso es que los niños pueden jugar a una fiesta de té con pasteles de barro, y para ellos es algo real. Igual que cuando montan en una escoba, su mente les dice que es un caballo. Esto es debido a theta, la imaginación. Theta también es hipnosis, y la idea es la siguiente. Antes que uno pueda hacerse consciente, si no tienes ningún programa, ¿cómo harías para ser consciente? Por eso la naturaleza funciona en hipnosis durante los primeros 7 años de vida. ¿Qué tipo de programas se requieren para vivir en este planeta? ¿Cómo los obtienes? A través de theta, la hipnosis. El niño en sus primeros 7 años observa a sus padres, observa a sus hermanos y a su comunidad porque tiene que aprender. ¿Te imaginas cuántos cientos de miles de reglas existen? Piensa en eso. ¿Cómo harías para enseñarle todas esas reglas a un bebé? Solo para que fuera un miembro funcional de la familia, un miembro funcional de la comunidad. No necesitas hacerlo. Ellos las aprenden en los primeros 7 años, solo observando y descargando. ¿Por qué esto es relevante? Porque desafortunadamente el 95% de nuestra vida proviene de esos programas guardados en el subconsciente. Todos los días, solo el 5% de la vida la estás usando conscientemente. Este porcentaje es la parte creativa. No lo notas porque funcionas de acuerdo con el subconsciente, es decir, por debajo del nivel de conciencia. Los jesuitas por 400 años lo dijeron y nadie los entendió. Ellos decían que les dieran a un niño hasta los 7 años y ellos te mostrarían al hombre. Ellos ya sabían que los primeros 7 años eran el periodo de programación. El 95% de tu vida, después de eso, será lo que sea que tengan esos programas que fueron descargados. Un niño no está funcionando en conciencia hasta después de los 7 años. Antes de los 7 años, es un registro directo de todo. Es como una grabadora. Así que si el padre se enoja con el niño y le dice que no se merece algo, él registrará que no es merecedor. No está entendiendo conscientemente lo que el padre le quiere decir. Solo está grabando la información. Ahora, si el niño escucha eso varias veces, especialmente en una situación emocional, que es cuando la información se descarga más rápido, lo registrará para siempre. Cuando tenga 40 o 50 años, ¿cuál será su comportamiento el 95% del tiempo? Lo que le dice el programa, que no es merecedor. Significa que inconscientemente esa persona se saboteará para asegurarse de que su programa es correcto cuando le dice que no es merecedor. Hace que el programa sea verdadero, ajustando su comportamiento para cumplir con él. Esto no es nuevo. Hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que explica que básicamente vienes de una familia pobre y puedes luchar toda tu vida para ser rico, pero no lo lograrás. Si vienes de una familia rica, podrías ser un estúpido todo el tiempo, y sin embargo lograrlo. No porque lo estuvieras pensando, sino porque tu comportamiento inconsciente que descargaste de la familia rica
te llevó a dar los pasos correctos sin que lo pensaras, es decir, inconscientemente. Si se involucrara tu parte consciente, descubrirías que actúas como un imbécil, pero para hacer dinero no respondes a tu conciencia, sino a lo que tienes programado. Lo mismo ocurre con la gente pobre. Ellos tienen creencias provenientes de su familia que le decían que no lo podían hacer, que la vida es una lucha, que las cosas son difíciles, que quién te crees que eres. Al ser ese el programa que la persona obtuvo, el 95% del día se estará saboteando a sí mismo para hacer al programa funcionar. La programación es la razón por la que la gente pobre sigue siendo pobre y la rica, rica. Antes de poner en práctica este conocimiento, y lo digo así porque antes tenía el conocimiento académico y lo entendía desde ese nivel, pero nunca cambió mi vida, así como le pasa a la gente que lee libros de autoayuda, pero nunca logra cambiar. Hay que establecer una diferencia. La mente consciente es creativa y puede aprender de muchas maneras, leyendo un libro de autoayuda, yendo a conferencias, viendo tutoriales y así comprendiendo conscientemente. La mente subconsciente, por su parte, no aprende así, sino de dos maneras. Una es naturalmente mediante la hipnosis, como es el caso de los niños antes de los 7 años. Pero ¿qué ocurre después? ¿Cómo puedes seguir descargando nuevos programas después de esa edad? Mediante la repetición, que es la segunda manera. Cuando quieres conducir un automóvil, tienes que practicar un buen tiempo. Para aprender el alfabeto, tienes que repetirlo muchas veces. Entonces, los que quieren entrenar la mente tienen estas dos maneras, la hipnosis y la repetición. En relación con esta última hay una frase que me gusta. Fíngelo hasta que sea verdad. En ese caso, si quieres ser una persona feliz, puedes repetirle a tu subconsciente que eres feliz hasta que éste asuma la felicidad y te lleve a actuar automáticamente el 95% del tiempo como alguien feliz. Entonces, habrás ganado. La recomendación de escribir en una nota adhesiva en el refrigerador, "Soy feliz", es más bien como una sugerencia, pero no funciona como la repetición. La repetición es crear un hábito. Todas las noches, cuando te vayas a la cama y estés quedándote dormido, que es cuando la conciencia se está desconectando y tu mente está entrando en la fase theta, en la que empieza a funcionar como lo hacía durante tus primeros 7 años, ponte unos auriculares con un programa de lo que te gustaría que fuera cierto en tu vida. Tan pronto como tu mente consciente se desconecta, ese programa empezará a reproducirse. No lo hará en tu conciencia, porque este nivel está desconectado, lo que significa que irá a tu subconsciente. Este procedimiento se llama autohipnosis. No tienes que ir a un hipnoterapeuta, solo escoger un programa que te gustaría tener y ahora no tienes, y escucharlo de esta manera. El 95% de tu vida viene de tu subconsciente. Tu vida es una copia impresa de tu comportamiento subconsciente. No intentes siquiera pensar en lo que pasó o cómo llegaron esos programas. Solo te digo que mires tu vida actual, las cosas que hay en ella. Están allí porque tienes un programa que las apoya. En cambio, hay cosas en las que tienes dificultades, para las que tienes que trabajar duro y poner mucho esfuerzo para alcanzarlas. ¿Por qué? Porque inevitablemente tienes programas que no apoyan eso y están luchando para anularlos. Entonces, no necesitas hacer tantos esfuerzos ni un trabajo psicológico para resolverlo. Solo analiza tu vida y pregúntate dónde estás luchando, porque allí, inevitablemente, tienes un programa en tu subconsciente que no apoya ese destino que has estado buscando. Tuve que lidiar con el tema de enseñar a los estudiantes de medicina, entrar en el salón de clases y enseñar el currículo tradicional, según el cual los genes controlan las historias de vida. Cuando volvía a mi laboratorio y veía mi investigación sobre las células madre, que revelaba de manera concluyente
que el entorno en que viven las células determina la actividad genética, eso resultaba totalmente opuesto a lo que enseñaba en la escuela de medicina. La diferencia es profunda. En la historia convencional, casi todos los programas genéticos se activan y desactivan y luego controlan las características de tu vida. Si crees en esa historia, como lo hice yo por mucho tiempo, significa verte a ti mismo como una víctima. Según esta teoría, seríamos víctimas de nuestra herencia. No elegimos los genes hasta donde sabemos. Si no te gustan tus rasgos genéticos, no puedes hacer nada para cambiarlos. Y los genes parecen activarse y desactivarse a voluntad. Entonces tu vida no está bajo tu control, sino del control de los genes. Mucha gente se siente así al ver su historia familiar, preocupados, por ejemplo, de si pueden heredar los genes del cáncer o algo similar. El problema está en alimentar una idea a la que eres susceptible. Por ejemplo, puedo hacerte creer que una píldora que acabamos de recibir de la compañía farmacéutica es lo mejor que se ha inventado para tu enfermedad. Te la doy y te mejoras, pero luego descubres que te di una pastilla de azúcar. Todo el mundo sabe que eso se llama efecto placebo. Significa realmente que no te sanaste con la píldora, sino con la creencia en ella. Al menos un tercio de toda la curación de la intervención médica es producida por el efecto placebo. Ese es el resultado de un pensamiento positivo. Pero ¿qué pasa con el pensamiento negativo? No hablamos de eso, pero la realidad es que es igualmente de poderoso que el positivo, con respecto a su efecto en tu biología, aunque funciona en la dirección opuesta. La consecuencia de un pensamiento negativo se llama el efecto nocebo. El efecto nocebo puede causarte cualquier enfermedad e incluso hasta la muerte. Si crees que vas a morir, puedes morir por creer en eso. Es un hecho sencillo. El estrés causa al menos el 90% de las visitas al médico. ¿Cómo puede ser? Bueno, el estrés produce una hormona llamada cortisol. ¿Y qué produce el cortisol? Número 1, que los vasos sanguíneos que están en el intestino se cierren para mandar la sangre hacia los brazos y las piernas. ¿Para qué? Porque el estrés produce en el cuerpo la respuesta de lucha o huida, y para ambas cosas se necesita tener energía en las extremidades, que son las que nos protegen el torso y los órganos que éste contiene. Las vísceras permiten el crecimiento, mientras que las extremidades dan protección. Si los vasos sanguíneos se cierran en las vísceras para ayudar a la protección, se detiene el crecimiento. Y lo segundo y más importante, las hormonas del estrés apagan el sistema inmunológico. La razón, la energía. Si te persiguiera un tigre dientes de sable y tienes una infección bacteriana, ¿cómo utilizarías tu energía? ¿Cuánta quisieras tener para escapar y cuánta para luchar contra los gérmenes? Mientras el sistema inmune pelea con una bacteria, tú peleas contra un tigre dientes de sable. Entonces, la respuesta es obvia. Cuando estás estresado, las hormonas del estrés apagan el sistema inmunológico para que puedas reunir energía. El sistema inmunológico utiliza energía. Claro. ¿Alguna vez has estado enfermo? Recuerda cuán falto de energía te has sentido en ese momento. Si estás en modo de lucha o huida, necesitas energía para lidiar con el mundo, por lo que las hormonas apagan físicamente el sistema inmunológico. En consecuencia, las enfermedades empiezan a aparecer. Las hormonas del estrés son tan buenas en este bloqueo que cuando alguien va a recibir un órgano o tejido trasplantado y el sistema inmunológico lucha por rechazarlo, los médicos le inyectan al paciente hormonas del estrés paralelamente con el trasplante para que apaguen el sistema inmunológico y el órgano no sea rechazado. Todo el mundo, excepto tal vez una pequeña parte de la población,
tiene algún nivel de estrés. En consecuencia, todos estamos produciendo ciertas cantidades de hormonas del estrés de manera continua. Esas hormonas inhiben el sistema inmunológico y el resultado son las enfermedades y la interrupción del crecimiento. Puedes pensar que por ser adulto eso ya no importa, pero no es así. Tienes que reemplazar cientos de miles de millones de células de las que pierdes cada día. Debemos tener cuidado. Un psicólogo nos dirá que el 70% o más de nuestros pensamientos son negativos y repetitivos. El problema es que los pensamientos negativos y positivos dan forma a nuestra biología. Es hora de despertar, porque esos pensamientos negativos están manifestando una experiencia de vida negativa. No soy el único que está diciendo esto. En los años 70 empecé mi trabajo. Mis investigaciones podrían repetirse todos los días. Podría tomar células madre o células embrionarias y no tendrían potencial hasta que las pongo en un ambiente, medio de cultivo, y luego, dependiendo del medio de cultivo, puedo hacer que la célula se convierta en una célula muscular, o una ósea, o una de grasa. Genéticamente, siempre son las mismas. El entorno, o el medio de cultivo, es el que las modifica. Empecé a hablar de esto mucho antes de que la nueva ciencia llamada epigenética se pusiera de moda hacia 1990. Como me adelanté unos 20 años, mis colegas me veían como si estuviera loco, pues todos creían en el dogma convencional. Yo estaba a punto de empezar con una línea de pensamiento completamente diferente, pero que ahora se ha convertido en la corriente principal. El único problema es que cuando inviertes tanto dinero, tantos millones, en un sistema de creencias que luego resulta no ser el correcto, no quieres simplemente renunciar a ello y cambiar. Así que es una lucha, pero la realidad cada vez es más evidente y el público lo está notando. Esto es una revolución, porque si crees que los genes controlan tu vida, significa que eres una víctima de tu herencia. Pero cuando hablo de epigenética, epi significa por encima de. Es que realmente hay un control por encima de los genes. Ahora reconocemos que el entorno, y muy específicamente nuestra percepción del entorno, cambia nuestra actividad genética. Eso significa que ya no soy una víctima, porque puedo cambiar mi entorno, puedo cambiar mi percepción de él. Y de repente, si puedo hacer eso, entonces puedo controlar mis genes. Vamos de ser víctimas a ser dueños, de genética a epigenética.